Muy bien. Eh, vamos a iniciar, porque estaban todos como terminando y buscando que les funcione una ejercitación que habíamos trabajado, que tenía que ver con, dentro de una grilla, trabajar con más de un layout, dar la posibilidad que para una fila definamos un layout A y para otra fila definamos un layout B. Y eso lo trabajábamos en el evento load, ¿de acuerdo? Decíamos en el momento, recuerden esto, a ver si recuerdan, yo les voy a mostrar, todavía no vimos la lógica de trabajo de carga en las grillas, que es un poco diferente a cómo trabajan los web panels, pero yo les comenté que pasa lo siguiente. ¿Sí? Creo que lo comenté, creo, no estoy seguro, pero les voy a mostrar acá cómo trabaja un web panel. Esto no es exactamente igual, pero hay una parte que sí es igual, que es la siguiente. Que en el momento en que se detectó que hay una tabla base, estoy compartiendo, ¿no? Sí. En el momento en que hay una tabla base hay un for each. ¿Esto lo mostré el otro día, chicos, o no? No. No. Esto no es exactamente la lógica de la grilla de un panel, que tiene una diferencia que la vamos a ver justamente en la clase que viene. Pero esto es un web panel. Un web panel, recuerden que nosotros tenemos con tabla base o sin tabla base. ¿Cómo se determina cuándo es con tabla base y sin tabla base? Supongo que lo saben, más allá de si recuerdan todos los detalles o no. Pero supongamos que tenemos una grilla con tabla base. Lo que hace GNexus, nosotros deberíamos interpretarlo diferente a levanta los datos o no levanta los datos. O sea, si es con tabla base, levanta los datos automáticamente, y si es sin tabla base, solo variables en todos lados, no los levanta. ¿Por qué digo que esto tiene bastante más profundidad que lo obvio? Porque todo lo que voy a decir aplica a panels, ¿sí? Yo me voy a centrar en la parte que es común a ambos tipos de objetos. Después explicaré la próxima clase justamente la diferencia. Repasaremos con más detalle esos puntos. Pero esto aplica a los dos. Una vez que se determinó eh, que corresponde tabla base, y yo digo que esto tiene más profundidad que la obvia, que la superficial, por lo siguiente. En una grilla con tabla base, nosotros estamos acostumbrados a pensar que si vemos atributos en la grilla es con tabla base, y si no vemos atributos en la grilla es sin tabla base. Y no es así. No es así. O sea, que Nexus mira más de un lugar en un web panel con una grilla para definir si es con tabla base o si no es con tabla base. Y la diferencia, una vez que determinó que es con tabla base, para que se den una idea, voy a hacer lo siguiente. No vamos a desarrollar el tema acá, solo les quiero mostrar porque este concepto que les estoy por mostrar aplica a panels, aunque veremos con más detalle la vez que viene. Fíjense que si yo hago un build with this only, le comenté el evento load, que en una grilla sin tabla base, evidentemente, eh, evidentemente eh, es donde cargamos, donde aseguramos la programación para que levante contenido. Entonces, cuando yo hago esto, miren el Navigation View, no navega por ningún lado, y créanme que cuando lo ejecuto no levanta ninguna fila. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto es claramente una grilla sin tabla base. Ahora, si yo lo dejo así y pongo algo acá, ¿cambia algo? Pongo algo en las propiedades. ¿Cambia algo? ¿Sí o no? Si yo lo dejo así y pongo en las condiciones, supónganse que recibo una variable como parámetro
y en las conditions pongo algo así. ¿Cambia o no? O sea, levanta filas automáticamente, asume que con tabla, o sea, ¿cambia algo de eso o no? Entonces, hay algunas de estas preguntas que se responden como sí, cambia algo, y otras que se responden como no, no cambia algo. O sea, si pongo un atributo acá, 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 en otra parte. Entonces, esa es una primera parte, no la vemos acá, eso lo pueden ver en el curso básico, o sea, quiero decir, el que no lo recuerda, no lo refresca, puede refrescar los videos del sitio de training o me pregunta aparte y con gusto le contesto. Eso por un lado. Luego, en las grillas con tabla base, una vez que ya se determinó que esto tiene tabla base. Esto tiene tabla base. Entonces, una vez que se determinó con tabla base, yo necesito entender exactamente cómo funciona, porque yo tengo que meterme en esa lógica, no es levanta los datos. Si yo pongo una variable, ¿cómo le doy valor? Está bien, le doy valor en el evento load, ¿tengo que poner for each o no? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si pongo for each? ¿Qué pasa si no pongo for each? Entonces, ¿y cómo le doy valor a esto? Bueno, todas esas preguntas tienen respuesta en un entorno web y ahí es donde, ahí dejo de profundizar porque hay alguna leve diferencia con cómo funciona la lógica en mobile. Entonces, ustedes habían trabajado con una grilla, con una primera grilla. Y lo que dijimos es que vamos a buscar que en el que para cada fila tengamos la posibilidad de definir un layout diferente. Eso, fíjense que, ¿por qué me interesaba refrescar esto? Porque hay un punto central que es que el evento load se dispara una vez por cada fila, una vez por cada registro que haya cumplido con los filtros. Entonces, en ese punto, nosotros tenemos la propiedad layout. Yo estaba viendo acá que se ve que no grabé eso, así que ahora me voy a tomar un par de minutitos para grabar un segundo layout. O le voy a pedir a alguno de ustedes que lo muestre cuando lo tenga funcionando y mientras yo voy replicando eso. Pero la idea es que yo creo un layout diferente. Recuerden que ven que acá tengo un layout. Yo puedo hacer un agregado de un layout que le pongo. ¿Cómo fue que le pusimos el otro día? Mis clientes venta alta o algo así. ¿Me recuerdan cómo lo dijimos? Layout venta alta. Mis clientes layout por ítem. ¿Perdón? Mis clientes layout por ítem. Sí, yo estoy y se llama así mi objeto. Pero ¿cómo le pusimos al layout 2? Layout venta alta. Gracias. Y a ver, minutos, ¿sí? Bueno, layout venta alta, me quedó. eh, gracias. ¿Qué le cambiamos a este? ¿Te acordás? ¿Me podés decir? ¿Qué cambio le hicimos? Se le agregó la imagen. ¿Lo mostramos? Sí, dale, dale, dame, gracias, si me haces el favor. Eso así recuerdo porque yo Bueno, sé que no lo grabé. em, ¿necesitas Aunque Genesis sí, o directamente la...? mostrame desde Genesis primero y después vemos la ejecución. Bueno, ¿Sí? avísame Gracias, si están Gabriel. viendo. Sí, ahí está viendo. Le habíamos hecho más cosas, bueno, genial. Em, Sí, Bárbaro, habíamos puesto cliente nombre, país nombre. Y el primero, ¿me mostraste el primero cómo quedó, por favor? El sí. layout 1. Quedó la grilla El tradicional, layout digamos. 1. O sea, el 1 lo tengo bien, me falta Sí. simplemente construir el 2. Mostrámelo otra vez el 2, por favor, así. Yo le agregué Eh, venta e importe nada más, pero esto no estaba. Genial. Momento, momento, eso tiene un tema, porque vos estás cambiando la tabla base ahí.
pero ahora lo miramos, es interesante. No, no importa, yo para probarlo, para ver cómo quedaba, nada más. Espectacular, claro, porque hay Lo que puedo probarlo. sacar. No, déjalo, después me mostrará. Yo en líneas generales prefiero que no lo pongan en este ejercicio, pero después me interesa ver qué te muestra. Pero déjame replicar, es cliente nombre, país nombre, y a la Sí. izquierda, y bueno, y venta importe, El y a la cliente izquierda, código que estaba escondido. espectacular. Y mostrame los eventos, hicimos if la venta supera, eso. Muy bien. Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Yo voy a tomarme 3, 5 minutos para reconstruir eso y lo hago, gracias Gabriel, ya me olvidé. Ajá. Y mientras damos lugar a algunos... ¿te funcionó Gabriel eso? ¿Ya lo habías terminado? ¿Vos habías logrado una ejecución Sí. que funcione? Bueno, Sí, sí. haceme el favor, compartir, volví a compartir y mostrarlo funcionando, así vemos la diferencia Acá lo entre tengo en una fila y ejecución. otra. Sí, dale. Muy bien, ahí se ve. Fíjense cómo se ve con toda claridad para los registros que cumplen con esa condición que puso Gabriel en el load, se ve un diseño A y para los otros se ve un diseño B. ¿De acuerdo? Hasta ahí, hasta ese punto. ¿Alguien necesita más tiempo para trabajarlo? Para llegar, chicos, para trabajarlo, recuerden que significa que ejecuten y vean algo parecido a lo que está mostrando Gabriel en este momento, cada uno con sus propios datos. ¿A alguien le falta tiempo para llegar a ese punto? Sí, no, bastante fácil, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a suponer que a nadie le falta tiempo. Entonces, yo voy a replicar eso ahora y les digo cómo seguimos, ¿está bien? Asumo que a nadie le falta tiempo, que todos habían llegado. Gracias, Gabriel, ahora sí, retomo. Entonces, bueno, yo voy a definir en este layout, si no recuerdo mal, habíamos dicho que agregábamos el atributo acá, país bandera. País bandera. Y acá el label position le vamos a poner none. El cliente código lo pongo abajo y una vez que lo ponemos abajo le ponemos que no sea visible y que colapse el espacio y país, nombre, lo habíamos puesto ahí y a la bandera le habíamos puesto, más o menos era esto, no, muy bien. No era esto, sino esto. Ahí, y país nombre acá. Y después, por supuesto, no lo hicimos el otro día y no quiero que lo hagamos ahora, pero le vamos a dar algo más de trabajo visual, pero no va a ser ahora. Del tipo de trabajo que hemos hecho en clases anteriores, con algún detalle de agregar alguna columna en el medio, de trabajar sobre la parte del column style, eso y el row style, vamos a ajustarlo, pero no en este momento. Si no me equivoco, era más o menos esto y ahora teníamos que declarar el evento load. Ustedes saben que puedo poner event load o grid1.load, ¿cierto? Y definíamos una variable que era monto de venta. Basada en importe. Y ahora colocábamos, le asignábamos un valor. Esto es importante. Por eso yo les decía, chicos, es importante entender la lógica de una grilla con tabla base, porque eso les hace ver, por ejemplo, que hay que pensar que ya estoy parado en el registro de tabla base
instanciado que esto está adentro de un for each implícito, ¿sí? Que es for each, la tabla base, yo en este caso voy a poner directamente cliente, order, bla, 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 where, bla, 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 y esto está en el medio y que por cada registro se ejecuta, pero cuando escribo adentro de esto, ya estoy parado en el registro de cliente. Por eso, esto es una fórmula inline o local de agregación, las otras son las horizontales, pero que trabaja con un filtro automático, porque va a ir a venta siempre instanciado desde un cliente. Las fórmulas de agregación, solo los refrescos, se declaran en una tabla A para recorrer tabla B, y esa tabla A en este caso es cliente y la tabla B es venta. Entonces, eso hay que tenerlo. ¿Qué pasa? ¿Quién me dice qué pasa? Y bueno, y acá también yo podría, ¿no? Podría hacer, por ejemplo, lo que yo hubiera hecho, Gabriel, por eso después me interesaba ver cómo funcionaba, lo que yo hubiera hecho era colocar la variable venta importe. ¿Está bien? Porque eso también. mantiene que la tabla base siga siendo cliente. Pero si yo coloco por ejemplo, si yo coloco la variable, ¿no? Esta. Monto venta. Bueno, la voy a colocar ahí arriba. A esto le vamos a dar 3. Propiedad le vamos a poner 3. Cosa que la verdad hubiera tenido mucho sentido. En base al requisito que yo le puse, la verdad que tenía sentido hacerlo. Simplemente no lo indica así. Pero si yo hago eso, entonces esta variable tiene que, o si le pongo, por ejemplo, país nombre en lugar de un atributo es una variable y tengo que poner, imaginemos, una variable que sea variable país nombre igual país nombre, ¿no? Entonces, esto que estoy haciendo, ¿lo tengo que hacer dentro de un for each? De ninguna manera. ¿Y qué pasa si yo pongo for each cliente? ¿Qué pasa? ¿Quién me dice qué pasa si yo pongo esto? ¿Qué estoy haciendo? Por ejemplo, le pongo order cliente nombre. Imagínense que pongo esto, no importa. ¿Qué estoy haciendo? No, nada, no le pongo ningún orden. ¿Qué estoy haciendo? Y déjenme poner algo acá. Así lo... no vimos todavía las propiedades. Las vimos al pasar nada más. Estas propiedades en order, yo le puedo poner en order de la grilla, supónganse que le pongo algo. Pero, ¿quién me dice qué pasa si yo pongo esto? Todavía no me metí en el tema que vimos la clase pasada. Estoy haciendo una pregunta de concepto. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Esto, como les expliqué, esto pasa en web también, ¿eh? No, esto no es concepto de mobile, sino que es concepto de grilla. Si yo, como les decía antes, una vez que se determinó que esto tiene tabla base, esto está haciendo un for each implícito. ¿Hasta ahí están de acuerdo con que eso es lo que les comenté hace un rato? Sí, señor. Chicos. Sí. Sí, Entonces, lo que estoy planteando, si a mí se me ocurre poner un for each, estoy planteando un corte de control mal hecho. Por eso si yo, a través de las propiedades, por ejemplo, si a mí se me hubiera ocurrido, ¿sí? Order, país, código, estoy inventando una situación para que recuerden, para que entiendan qué implica poner un for each de más. Si a mí se me hubiera ocurrido que quiero que recorran los clientes ordenados por país, todos los clientes del país 1 primero, todos los clientes del país 2 después, yo estaría, al poner un for each acá, si no le pongo nada, bárbaro. Me muestra una grilla de clientes, ordenada por país. Pero si hago esto, estoy haciendo un corte de control.
¿Lo pueden ver? Y el código que a mí se me ocurriera poner acá, antes de este for each, lo va a ejecutar solamente cada vez que cambia de país. O sea, si yo entiendo un poquito cómo funcionan estas grillas, las puedo, por un lado, explotar mucho más y por el otro, entender cuando no me funciona como quiero. ¿Entienden que esto es un corte de control? ¿O no? No es tan fácil de ver, ¿no es cierto? Este for each está implícito. Si yo les dijera que quiero programar un corte de control en un procedure de clientes agrupados por país, yo haría esto. Order, país código, y adentro por each cliente. Acá le pondría print datos país, por ejemplo, imprimir el encabezado. ¿Recuerdan esto o no recuerdan cómo funcionaba? Y acá print datos cliente. Sí. Entonces, si a mí se me ocurriera acá hacer un load, o sea, darle a las, supónganse que tengo alguna variable que es el nombre del país, ¿no es cierto? O algo. O acá hacer un load de ciertos datos con variables que muestren el nombre del país. Puedo hacer la asignación de datos, yo estoy en un registro de clientes. Puedo agregar fila mostrando encabezado de país. No quiero dar detalles porque no quiero complejizar esta programación porque la estoy por borrar. Es decir, yo podría, depende de lo que tenga, por supuesto, como atributos y datos en la grilla, porque acá, como ven, está jugado lo del cliente, pero yo podría rebuscármelas para que lo que se cargue, tengo que tener conciencia de que esto se va a ejecutar una vez solamente cada vez que cambio de país. Tengo todos los clientes del país 1, cuando llego al primer cliente del país 2 se va a ejecutar esto. De la misma manera que pasa esto, cada vez que cambio de país, recuerden que cuando hablamos de corte de control, esto no es solo un order, es qué tengo que hacer cada vez que cambio, ese bloquecito de código se ejecuta. Bueno, no quiero profundizar más la parte de entendimiento, de la parte de cómo funciona una grilla con tabla base, solo les recomiendo que los que lo ven solo como levanta los datos si hay atributos y no levanta los datos si no hay atributos, o sea, con tabla base y sin tabla base, con ese nivel de profundidad, les recomiendo que para poder aprovecharla mejor, no es para mobile van a necesitar entender un poco, pero que sí, que se metan y que exploren un poquito más. En los videos del sitio de training de la parte de core, esto se explica. Entonces, acá vuelvo a la esencia de donde habíamos partido. Si el monto de venta era mayor que 40, ¿era? Así lo puse yo. Sí. Entonces habíamos trabajado como que habíamos dicho, El layout de ventas Layout alta. 2, ventas, layout ventas alta. el layout, el grid 1, punto, no, grid, esto era, ¿sí? Díganme si tengo alguna pifia de sintaxis, por favor, o de propiedad. ¿Layout 1 se llamaba? Ahí si es mayor de 40, layout ventas alta tendría. Ah, lo puse al revés. Así. Y acá layout ventas alta. Layout venta alta, creo, o algo así.
Bueno, hasta acá habíamos llegado, chicos. Sí, señor. Sí, Víctor. Denme un minutito, ¿sí? Vamos a ver con qué tenemos que seguir ahora. Lo que vamos a hacer es que ahora vamos a definir un tercer layout. Y vamos a hacer que tenga una característica tal que, o sea, en cuanto a diseño, le vamos a tocar poco y nada. Como les dije, vamos a profundizar levemente algo del diseño en otro momento. Vamos a volver sobre esto, a hacer algunos ajustes más. Pero lo que vamos a hacer, más allá de cambiar algún detalle que a nosotros nos dé una idea clara de que estamos en un diseño diferente, es, ya tenemos ese efecto de venta alta versus venta común. Lo que vamos a hacer es que cuando le doy tap, digo tap para no decir clic, cuando le doy tap se despliega un diseño diferente sobre esa fila. ¿Está bien? Entonces, sobre esa en particular y con otro tap sobre esa misma fila, vuelva a diseño estándar. Entonces, eso lo logramos. Primero vamos a definir el layout nuevo, que eso sí sabemos cómo se hace. Entonces, yo partiendo de este, voy a hacer un Add New Item Layout. Le voy a poner layout seleccionado, fila seleccionada. Y en este momento lo tomé del layout venta alta, ¿está bien? Entonces, en este momento, solo para cambiar algo, le voy a quitar la columna, del columna esto ya estaba, pero le voy a quitar la bandera, le voy a poner todo en una fila y voy a eliminar la primera columna, simplemente para diferenciarlo y que nos demos cuenta en qué layout estamos. Como ven, no estamos trabajando realmente el diseño en este momento. Y ahora, ¿cómo hago que, cómo hago que la grilla, vuelvo al layout 1 solamente para... A ver, ahí, vuelvo al layout 1, pero para estar parado ahí, no por otra razón, ¿no? ¿Cómo hago que la grilla ejecute eso cuando tengo esta situación? A ver dónde tengo la propiedad. Acá. Acá, en el Default Selected Item Layout, debo elegir cuál es el que quiero. Ven que no tiene nada, por eso no toma ninguna acción en particular. Pero yo le voy a poner esto en esta propiedad. Entonces les propongo que hagan lo mismo. Definan un nuevo layout. Definan, por favor, ustedes un nuevo layout. Cámbienle. Este es el de venta alta. Yo quiero el de fila seleccionada. ¿Sí? Háganlo parecido a este o háganlo como quieran. Y luego completen la propiedad de la grilla, que dice cualquier duda me dicen, pero en principio es eso lo que hacemos.
¿Esa propiedad se aplica a cualquiera de los dos layouts iniciales? No, es de la grilla, no es de cada layout. Está bien, pero digo, yo parado en cualquiera de los dos layouts, puedo Sí, seleccionar uno cuando sí, y sí, me sí. va al tercer layout, a eso de que yo. Sí, ¿Es es así. así? Es así. Sí, Correcto. lo que vos podés, sí, tal cual. Eso sí. Entendí. Gabriel, te hago un comentario a partir de lo que me acabas de preguntar. Sí, Yo podría, eh, trabajando más a mano, poniendo en el layout, por ejemplo, en el layout fila seleccionada, poniendo variables, o podría trabajar a mano más para que ese layout se cargue de una manera u otra, ¿entendés? Entonces, sí, pero tendría que trabajar más a mano. Suponete que quisieras hacer una distinción en función de, bueno, pero si tiene venta mayor que 40, me gustaría desplegar, a lo mejor te conviene en realidad programar algo más, digamos, dos grillas distintas, quizás, si tenés tantos if adentro de situaciones, ¿no? Pero yo podría lograr que en función de si tiene venta mayor que 40 o no, tenga cierto tipo de visualización o no, con más programación manual. Ya no desde lo automático que ofrece GeneXus. perfecto. Chicos, ¿alguien ya pudo lograr eso funcionando? Sí, yo lo ejecuté. ¿Cómo te fue? Creo que bien. Eso, nada, eso, si lograste lo que Lo muestro, esperabas sí, ver. pero
Dale, mostralo y después esperamos que los demás... Espera que- Bueno. A ver, vuelvo del principio. Sí, arrancá Eh, desde el inicio. Este es el que Mostranos ya primero, teníamos. perdóname, Gabriel, Sí, mostranos desde dentro de GeneXus como si lo ¿lo programaste igual que yo con filas en una sola hilera? ¿El tercer layout? sí, Dale, sí. mostralo entonces, mostralo, lo vamos a reconocer enseguida. Ok, bueno, este es los layouts que ya Sí, teníamos desarrollados. exacto. Yo selecciono cualquiera de ellos, me muestra. Ahí está, de arriba hacia abajo, más allá de que Claro, uno pueda acomodarlo, justificar a sí. izquierda o lo que quiera. Y en otros lo mismo. Y en los que tienen eso, exactamente. Bueno, perfecto. Listo. Bueno, gracias, Gabriel. ¿El resto La- en qué anda? ¿El resto, chicos? Listo, ya también corrió. Está Bien. generando res. Muy bien, damos unos minutitos para que... Listo. Chicos, los demás, los que no hacen sentir su voz, ¿en qué andan? Pues yo conozco a 4 o 5 de acá, ¿eh? No, Víctor, estoy compilando. Eso, gracias, Jimmy. Muy bien. Bueno, somos 6 entonces en la clase. ¿El resto es un circulito o está acá presente? A mí ya me corrió también bien. Presente. Eso, igual a vos, Gonzalo, te conozco, a vos te considero presente. Gracias, Gonzalo. ¿Y los demás? Muy bien, Marta, vos también, vos opinás, cada 2 por 3 opinás. No, me refiero a los que ponen el circulito y no nos dejan conocer su voz. Por lo menos pongan en el chat, no estoy haciendo nada, o sí, ya me funcionó, estoy compilando. Víctor, A ya, ver. ya me funciona. La clase pasada te he dicho que no me estaba dando cuando era menor que 40, ya ahí como que era un tema de caché de actualización. ¿En Entonces, con esta serio? ¿Por eso compilación me no la te mostró funcionaba? y ya me carga inclusive también el Celery, el último que se hizo. Mira, genial, gracias, John, excelente. Gracias, Orlando, muy amable la gente que se ha apiadado de mí y me comparte cómo le está yendo. Muy bien, genial. Damos un par de minutitos más para que terminen los que necesitan y vamos a otra cosa. Víctor, una pregunta. Cuando digamos que se hace el diseño en vertical y se le crean como estos layout y luego quiere hacerla como una pantalla en landscape, ¿sería antes esos layout automáticamente? Otra vez porque no entendí a dónde Digamos que el apunta diseño la... inicialmente por defecto va en vertical, Sí, ¿cierto? Eso es sí, layout. Yo hice, digamos que tenemos ahí los 3 layout. sí. Pero si digamos que requiere una presentación en landscape, cuando se pone a Excelente, presentar muy el bien. celular, Déjame todo eso es que layout.
En la clase que viene vamos a ver algo que tiene que ver con eso. Te pido si esperamos a ese momento porque hay más de una cosita por comentar. Vamos a ver, por ejemplo, que nosotros podemos definir grillas que scrolleen en horizontal, o bueno, así como estamos haciendo distinciones ahora por cada fila, nosotros podemos pensar en diferentes características de las grillas. Vamos a ver eso en la clase que viene. ¿Está bien? Gracias. Recordámelo, solo te digo esto, si lo que vemos no responde a lo que vos me estás preguntando, por ahí yo no lo voy a interpretar justo lo que querés decir, me lo haces saber y ahí sí lo profundizamos, porque vamos a tener un poco más de recursos. Listo. Te puedo decir solamente un detallecito como para, si querés explorar vos ahora, que es, a ver, yo estoy compartiendo, no. Espera que comparto, pues. Te muestro por dónde va el tipo de cosas que vamos a ver en el encuentro que viene, por si a vos o a alguien le da ganas de curiosearlo antes. ¿Viste entre las propiedades de la grilla? Yo tengo la posibilidad de definir que el scroll sea horizontal, por ejemplo, y otras características que algunas las iremos viendo acá. Y también tengo la posibilidad de definir que quiero otros tipos de grilla. Nosotros vamos a ver solamente scroll horizontal o no, acá vertical horizontal y algunas de estas propiedades. Y también vamos a ver grilla normal, que ya no es una grilla normal. Ustedes recuerden que nosotros la que estamos interpretando como grilla normal, esto en una grilla web no se puede hacer. En realidad la grilla que estamos considerando normal es la que en web llamamos freestyle grid. Pero también vamos a ver otro tipo de grilla, que es la grilla horizontal, que tiene algunas otras posibilidades también. Sobre ese tipo de diferenciaciones de clases de grilla vamos a trabajar. Obviamente, es muy posible que a mí me interese que cuando estoy en un contexto de portrait se vea con un formato, en otro tipo de formato se vea otro, todo eso, digamos, voy a poder pensar cómo quiero manejar. Bueno, ahí va. Bien, gente, ¿alguien necesita más tiempo con esta parte, chicos? Los que estaban procesando, Jimmy, ¿pudiste terminar de compilar? ¿Eso te funcionó? ¿O hay algo que chequear? Algo que... No, sí, señor, ya terminé. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una pausa hasta las 00 y les cuento qué vamos a hacer después. Pensando, yo quiero que más allá de lo que trabajamos acá, voy a empezar a compartir con ustedes para que trabajemos por fuera de nuestros encuentros, para que trabajemos por fuera de nuestros encuentros, algo de ejercitación, no tanto de programación, no les voy a dar ejercicios de programación. Para eso yo les pido que trabajen sobre el ejercicio práctico. Vamos a volver a dedicar para el ejercicio práctico tiempo acá, vamos a volver a hacerlo. Pero lo que no vamos a hacer acá es hacer prácticas para examen, prácticas de preguntas tipo examen. En el curso básico hay un poco de eso, acá, salvo algunas, no vamos a hacer eso. Acá es importante que practiquemos la programación y que veamos algunas partes conceptuales. En un momento dado, cuando fuimos, no vamos a encontrarnos en 00 porque estamos todavía conversando, pero en algún punto nosotros dejamos de meternos en aspectos conceptuales, mejor dicho, en aspectos más transversales, más de arquitectura y de concepto para meternos en aspectos conceptuales, pero de recursos de programación. Y empezamos a ver un recurso, otro.
y vamos por donde vamos. Entonces, yo quiero empezar a tirar ejercicios al estilo preguntas de análisis, no para que se pongan a programar. Ustedes van a poder programar si quieren para ver, porque no se dan cuenta y quieren programarlo para ver cuál sería la respuesta. ¿Cuáles son los temas conceptuales que no nos van a hacer programar? Obviamente podríamos programar para validarlos. Uno, nos quedó una parte de arquitectura, de ver, ¿sí? Cómo ejecutar en un dispositivo, más allá de que por ahí todos saben, o muchos saben, pero cómo ejecutar en un dispositivo y otros detalles relacionados con arquitectura. Ese es un tema. El otro es seguridad. Y el otro, profundizar un poco más también, procesamiento en línea y fuera de línea. Entonces, de todo, salvo de seguridad no dijimos nada, pero de todo hemos dicho cosas. Pero de seguridad creo que ni hemos hablado todavía, por ahí hemos dicho que se necesita seguridad y alguna cosita más, pero nada más. Pero esos temas que son conceptuales, de los que son transversales, por supuesto que nos ameritaría programar también, igual que hacemos con estos recursos. Pero, por ejemplo, ¿para qué podríamos programar cuando hablamos de online, offline? Y bueno, nosotros podemos, en el emulador mismo, deshabilitar la conectividad, ¿vieron como cuando deshabilitan el Wi-Fi y esas cosas? Deshabilitar la conectividad y ver si sigue funcionando o no. Deshabilitar la conectividad. Y ver, entonces, cuando veamos concepto de cuando recupero la conectividad, de qué manera se vuelve a sincronizar para actualizar los datos y eso, verificar que si tengo seteado que cada tantos segundos se resincronice de ida y de vuelta, por ejemplo, entonces ver que hasta que pasan esos segundos no tengo la información actualizada y cuando pasan esos segundos tengo la información actualizada, tanto en el dispositivo como en el servidor. Cosas así se podrían programar y verificar. La verdad no lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a declarar. Vamos a ver cómo se hace, pero no nos vamos a poner a hacer toda la ejecución. Otra cosa que la vamos a hacer solo en una parte superficial para que ustedes conozcan la puerta de entrada, tiene que ver con la seguridad. Pero les decía, en online, offline, tenemos que ver más detalle, tenemos que ver más profundidad. En seguridad tenemos que ver algo con moderada profundidad, pero no la vamos a programar, no nos vamos a poner, vamos a hacer lo básico para ver por dónde están las opciones. Para eso tenemos que hacer algo en la KB, por dónde están las opciones de configuración del esquema de seguridad y demás, y vamos a ver bastante más desde el punto de vista teórico-conceptual. Bueno, pero eso que no nos va a llevar a programar, lo tenemos que ver, y yo prefiero que empecemos hoy con uno de esos temas, porque sobre eso yo les voy a poder mandar ejercitación también. Eso me libera, además de sobre temas netos de programación, eso nos lo sacamos de encima, entre comillas, en algún momento lo tenemos que ver, y libera bastante de poder preguntar, hacer ejercicio y preguntas tipo examen. Así que en lo que queda de nuestro encuentro de hoy vamos a hablar de temas de seguridad. Yo les voy a contar qué es lo que tiene GeneXus pensado y contemplado y cómo se trabaja. No sé si terminamos hoy y algo vamos a hacer en la KB, no en esta KB, después les explicaré por qué, sino que vamos a crear otra con 2 transacciones y nada más. Pero algo vamos a hacer, no en esta KB, por favor no lo hagan en esta KB, repito, pero no sé si llegaremos hoy a plasmarlo en esta KB, seguramente lo hagamos, lleguemos la clase que viene. Desde la semana que viene nosotros tenemos encuentros de 3 horas, ¿sí? Estos, más allá de algún ida y vuelta con el cronograma que yo vi que puse como de 3, una que era de 2 y después lo ajusté, pero ya desde la semana que viene tenemos o todas o casi todas de 3, y después voy a revisar el cronograma para actualizar lo que quede bien.
Y si venimos bien, no venimos mal. Si venimos bien, depende un poco de cómo trabajen ustedes desde fuera con la ejercitación. Es decir, eso me va a dar una pauta de en qué punto estamos, de entendimiento y cosas así, sobre todos los temas. Nosotros, ¿qué tenemos que lograr con miras a la preparación para el examen? Esto que fuimos viendo, como le agregamos una línea, le agregamos otra línea, le agregamos otra línea, tenemos que tener en el radar estructuradamente qué temas estuvimos viendo. Como tener así como para saber, a ver, ¿qué entra? Esto, esto lo vimos, o sea, dar una estructura. Hasta ahora fuimos de una manera más progresiva, como muy suave y línea por línea agregando, pero vamos a registrar, conceptualizar qué estuvimos viendo. Y por el otro, ver estas cosas que nos faltan y ver otros recursos de programación que todavía nos faltan unos cuantos. Dependiendo de cómo vea el trabajo que les propongo, y yo pensaré que estamos bien o que falta. Y en principio, si estamos bien, no voy a agregar horas. Y si veo que estamos flojos, veré cuando no vamos a correr la fecha del examen, no vamos a correr la fecha del examen, pero sí si me parece que necesitamos, voy a agregar algunas horas donde me parezca, donde pueda. En principio no. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre lo que acabo de comentar? John, dale, No, decime. claro. Yo tengo una duda, pero no es acerca de lo que comentaste, sino que me queda una duda acerca de que estaba hablando de los controles que íbamos a ver y tiene una duda si de pronto alcanzamos a ver el control map de la grilla. No está incluido directamente. Ok, No lo vamos a ver. Sí. Yo te puedo decir cómo se trabaja ese control, te puedo dar también la puerta de entrada, pero no lo vamos a ver. No se ve gracias. por nada. Bien, son y 56. Nos vemos y 10. ¿Está bien? Tomamos unos minutos. Y 10 nos reencontramos, chicos. Listo. Vale. Vale, Víctor. Correcto. Ok.
¿Andan por acá, chicos? Sí, ¿Están de señor. regreso conmigo? Muy Sí, señor. bien. Bueno, Sí, Víctor. vamos con otra cosa. Eh, bien, esperen que cierre la clave. Voy a grabar ahora por las dudas. John Noriega, ¿estás por acá? Sí, señor. El tipo de cosas, no, me acuerdo ahora que cerré la clave que te dije que te iba a decir por dónde curiosear. ¿Viste? El tipo de cosas que vos preguntabas acerca de el control maps, ¿sí? En realidad acá, eh, Víctor, de pronto no estás compartiendo. no, sí estoy compartiendo, de hecho, pero, Ah, pero no estoy mentira, sí, sí. mostrando, No estaba no estoy, mostrando el nexo. no estoy presentando nada, no, estaba simplemente conversando. El tipo de control que llaman los servicios de Google, de Maps, eh, tiene dos aspectos. Uno es cuando vos definís un atributo, por ejemplo, basado en el dominio address o en otros, ¿no? Genesis tiene algunos de georreferenciación, otros dominios, digo. Pero el address, cuando vos definís un atributo basado en el dominio address, no estoy mostrando porque no estoy, estamos conversando, no me voy a meter en ese tema, simplemente te cuento lo mismo con el dominio address, que es si yo le pongo dominio phone, dominio email, ¿sí? Que son dominios propios de Genexus, que se los llama dominios semánticos. ¿Por qué? Porque detrás de eso traen un comportamiento asociado. No solo un tipo de data y longitud, sino otras características. Esos dominios, parte del comportamiento asociado, se aprecia mucho más en mobile que en web, lo que estoy por decir. Pero, por ejemplo, cuando vos cuando entras en modo read only, y y das tap sobre modo read-only, pantalla del view, por ejemplo, del display, y das tab sobre el campo de domicilio que está basado en address, llama al mapa de Google y te abre el mapa de Google tratando de ubicar esa dirección que vos pusiste ahí. Si vos das tab en el campo cliente teléfono que está basado en phone, trata de llamar por teléfono a ese teléfono, se abre el teléfono, o sea, se llama al servicio de teléfono, tiene ese tipo de cosas los dominios semánticos de Genesis. Eso por un lado. Entonces, el- tiene una funcionalidad básica, ese control que llama en ese contexto, basado en el dominio ADO. Es potentísima, ¿no? Pero quiero decir que es básica al lado de otro, que es una especie de control, que yo imagino que vos te referís a eso, no a lo que acabo de mencionar, que también está bueno saberlo y poder usarlo. Y si, por ejemplo, das tap en el campo cliente email, llama al programa predeterminado que tengas en el celular para enviar correos, ese tipo de cosas. Pero espera que voy a abrir la KB un minuto y esto sí lo muestro. Lo muestro un minuto, pero no para explorarlo, ¿está bien? Sino para los que les interese que sepan por dónde trabajarlo. Por supuesto que la wiki es un lugar genial para profundizar esto.
Supongamos, a ver, esto suena... Supongamos que yo construyo un panel, no lo voy ni a grabar ni nada, pero... Voy a construir una grilla que tenga cliente código, cliente nombre y cliente dirección. ¿Sí? Y la dirección la ponemos ahí. Y podemos ponerle correspond, por ejemplo, no importa. Entonces, a esta grilla, en el mismo lugar que yo te mencioné antes, si no recuerdo mal, acá donde dice control type es una propiedad que vemos, estoy compartiendo y estamos grabando, sí. Control type es una propiedad que vamos a ver que está disponible para varios controles, ¿sí? Y que expresa la forma en que esos controles son mostrados y utilizados. O sea, habla de cómo son mostrados, desplegados y cómo se comportan. Entonces acá yo te dije antes que podés elegir grid, horizontal grid, pero acá está. Si yo, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo elegí el control maps, el tipo de control maps, esta grilla se va a mostrar como un mapa. Yo tengo propiedades que voy a tener que configurar, como por ejemplo, cuál es el atributo que tengo que tomar como referencia para el mapa y después un montón de otras posibilidades. Este control está potente, es muy bueno y hay varias de estas propiedades, por ejemplo, cómo es el pin que quiero que ponga. Imagínate que es una lista de restaurantes. Entonces me los distribuye en el mapa, supongamos que están todos cerca, estoy hablando de una ciudad, puedo elegir cierto tipo de mapa, ¿ve? Que tengo más de un tipo de mapa, mostrar la ubicación donde estoy o no, elegir qué tipo de imagen quiero para cada ubicación, qué tipo de pin, cómo mostrar la ubicación en la que estoy yo, cosas así. Por acá podés meterte, esta es la forma de trabajar una grilla como si fuera un mapa. Entonces no te aparece como una lista, como una de arriba de filas, sino como un mapa con puntos distribuidos geográficamente. Supongo que a ese tipo de cosa apuntaba lo que vos me preguntabas. ¿Es así? Sí, señor. Y ahí no hay que configurar nada de una cuenta de correo de Gmail. Bueno. Necesitas el key de Google. Claro, Configuración. sí, vas a tener que trabajar vas a tener que registrar lo que antes se llamaba el API Key, vas a tener que registrarlo en Google. Tenés que leer cómo hacerlo, no es nada difícil, pero sí vas a tener que registrarlo en Google para usar esto. No, o sea, en realidad, en la medida que quieras hacer un uso hiper básico, con la cuenta no, pero para usar este control vas a necesitar definir una propiedad que después léelo bien en el nivel. Sí, en el menú, en el objeto menú. Ahí Ahora, en el objeto, en el main decís, en el main, claro. Ahí se configura el key de Google. eso, necesitas configurar, espera, vamos a buscar el menú, un minuto. Sí, tenés razón, ese es por ahí. Esto tenés que, y esto sí, tenés que hacer una registración. Para poder usar eso que yo te mostré, tenés que hacer una registración en Google que te va a devolver una key, que es la que tenés que poner acá, y con eso vas a poder usarlo.
no es una Eso se hace a registración partir de difícil. cualquier casilla de Gmail. Exactamente, por eso ahí va la respuesta de sí, necesitas una casilla de Gmail, y si vos googleás el proceso para hacer esto no es nada difícil, y en la wiki de GeneXus también tenés alguna indicación de cómo hacer este proceso. ¿Está bien? Sí, John, Perfecto. Muchas gracias. por nada. Bien, entonces, cierro esto. Ahí vamos. Vamos a hablar un poco de seguridad, por lo menos vamos a empezar. Yo voy a recurrir a mis diapositivas de la versión anterior, que me gustan más que las diapositivas actuales, pero después les voy a mostrar algo de lo actual. Lo primero, hoy vamos a ver, aunque sea una parte. Primero, no voy a explicar acá por qué necesitamos aplicar esquema de seguridad. Lo que podría decir es que en las aplicaciones que son para... Recuerden los tipos de aplicaciones, eran para consumidores individuales o aplicaciones corporativas, en principio. Después había una clasificación que decía también hay híbridos, ¿no? que tienen parte y parte. Las aplicaciones personales normalmente se distribuyen a través de los sitios corporativos, de los sitios de descarga conocidos como de Google y de iOS, ¿no es cierto? Pero también se pueden distribuir desde otro lugar. Una empresa no está obligada, pero eso es lo que se estila, ¿no es cierto? Los sitios estándares de descarga son los de, los de Google y de iOS. Eso para las aplicaciones individuales. Para las aplicaciones corporativas es un poquito más complejo el tema, porque suelen requerir un esquema de seguridad. Si ustedes me preguntan, desde los sitios de descarga, ¿no hay nada contemplado en el sentido de seguridad? La respuesta es sí, hay alguna que otra posibilidad de manejo de seguridad, pero es muchísimo más limitada que la que es posible lograr cuando el sitio de descarga está en un servidor propio, privado, no necesariamente dentro de la empresa, pero propio de la empresa, puede ser local o en la nube, pero privado básicamente. Entonces puede regular mucho mejor quiénes acceden a la descarga y además eh, cómo hacen para controlar, para manejar el esquema de seguridad. Entonces, pero en principio sí podemos decir que vamos a requerir aplicar un esquema de seguridad. En web vemos que el estándar de pedido de usuario clave va como lo vemos a la derecha, en mobile como lo solemos ver a la izquierda. Y vamos a hablar de dos niveles de seguridad. El primero se refiere a autenticación y el segundo a autorización. ¿Está bien? El de autenticación se refiere a si permitimos o no, a saber quién es el usuario que está tratando de ingresar, y no mucho más. Y el de autorización se refiere a, bueno, una vez que ya establecimos, hemos autenticado al usuario que trata de ingresar, qué puede hacer y qué no. ¿De acuerdo? Este es el análisis del segundo nivel, un poco más sofisticado en cierta forma, que nos permite configurar la persona que ya hemos corroborado que es la persona que dice ser y que está autorizada a entrar a nuestra aplicación. Bueno, dentro de nuestra aplicación hay muchas opciones que le permitimos hacer y que no. En un esquema web, nosotros sabemos con claridad que hay múltiples puntos de entrada, porque cada web panel es una URL que podría generar que alguien acceda directamente. Entonces, queda claro para nosotros que va a
va a ser posible por alguien teclear la URL, y si no tenemos contemplado en cada uno de los objetos ese aspecto de seguridad, directamente se mete. En las aplicaciones móviles es un poco diferente porque tenemos un único punto de entrada. Funciona en este sentido como una aplicación Win. ¿Recuerdan las aplicaciones de escritorio? Donde entrábamos y todo estaba dentro del Excel. Bueno, en ese aspecto, en principio, yo podría decir que parece una de esas aplicaciones monolíticas de escritorio. Sin embargo, no se olviden de lo que hemos hablado acerca de arquitectura. Nosotros dijimos, no está todo dentro del ejecutable, sino que tenemos una capa de servicios que está disponible. Entonces, vamos a necesitar, ¿no? Si estuviera todo dentro del ejecutable, tenemos, obviamente, si queremos administrar quién accede a qué cosa, algo tendremos que hacer, pero acá tenemos que protegerla de los accesos indebidos, básicamente, porque pueden querer acceder a todo lo que tenemos publicado en la capa de servicio, por ejemplo, cualquiera sin ningún derecho, sin ningún permiso, si no controlamos. Entonces, eso es parte también, no solo los accesos a las pantallas. Recuerden que en la capa de servicios REST que tenemos centralizada en el servidor, tenemos programas que no son pantallas, justamente. ¿Sí? GNexus tiene contemplado un módulo programado en GNexus que se llama GNexus Access Manager. Este módulo contempla estos dos niveles que acabamos de describir. Uno es autenticación y otro es autorización. Y obviamente tiene manejo tanto para la parte web como para la parte mobile. En el entorno web, si bien a nosotros no nos va a interesar ir a la parte técnica de cómo internamente trabaja esto, pero GNexus, en el entorno web, la autenticación la administra a través del uso de web sessions, ¿sí? Y en el entorno mobile la maneja a través de un protocolo que es un estándar, que es OAuth. No es el único estándar, pero es un estándar de hecho. Hoy trabaja con OAuth 2. Y el esquema de autorización lo maneja con un esquema muy, muy prototípico, que es acceso basado en roles, ¿sí? Control de acceso basado en roles. Básicamente, si bien hay variantes de este esquema, nosotros podemos decir que un usuario pertenece a uno o más roles, supongamos lo básico, un usuario está asignado a un rol, por otro lado tengo las funciones disponibles de ser accedidas, y de alguna manera vinculo en una tabla función con rol. O sea, una relación N a N, una función, ¿recuerdan? No, con ustedes no. Función con rol. Una función puede ser accedida por muchos roles, un rol puede acceder a muchas funciones. Entonces, es una tabla intermedia, función rol, y ahí cada vez que un usuario va a querer entrar a un programa, y yo busco si ese usuario pertenece a un rol y quiera ingresar a la función 4, no importa, el 4 o función www cliente, o cual sea, y existe el registro de ese rol con esa función en esa tabla intermedia que les acabo de mencionar, y bueno, entonces tiene permiso. Por lo menos, para explicarlo de manera simplificada, esa sería una forma de controlar que el usuario puede ingresar al objeto al que está intentando ingresar. Entonces a eso nos referimos. Si no existe el registro en esa tabla intermedia, que es la de las relaciones entre rol y funciones, entonces no debería, quiere decir que no tiene el permiso asignado. Vamos a separar el concepto de autenticación y de autorización, y los vamos a analizar por separado. Nosotros vamos a hacer un ejemplo, pero como les dije, vamos a hacer un ejemplo de abrir la puerta y no se les ocurra, reitero, no se les ocurra aplicar. Quiero hacer una aclaración antes, perdón. Yo dije en la explicación que di recién de en qué consiste un esquema de control de acceso basado en roles, dije como ejemplo un usuario
puede pertenecer a un rol, y ese rol, tenemos una tabla de roles, una tabla de funciones y una tabla de vínculos entre roles y funciones, pero quiero aclarar que en GAM, GeneXus GAM es la sigla de GeneXus Access Manager. En GAM, un usuario puede pertenecer a varios roles, de base, puede pertenecer a varios roles. Después hay que ver cómo se administra eso, ¿no? Pero está abierta esa posibilidad. Vamos a hablar de autenticación. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? No, señor. Muy bien, entonces, vamos a hablar de autenticación. GAM puede trabajar con autenticación local. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aplico GAM a la KB de GeneXus, lo instrumento, y empiezo a agregar roles, empiezo a agregar usuarios, a cada usuario le asigno los roles que corresponda, vinculo los roles con las funciones, ¿sí? Las funciones las voy a llamar recursos desde ahora en adelante, porque es el nombre que se suele usar en esta jerga, y esa tabla intermedia donde van a quedar los registros que vinculen roles con funciones, indicando, bueno, puede acceder a esto. Después hay refinamientos que dicen, mira, puede acceder al www cliente, pero solo para visualizar, no puede ni modificar una fila, pero todo eso también se va a poder hacer, pero en principio puede acceder a este recurso. Bueno, esa tabla intermedia la vamos a llamar permisos. Roles, recursos, y la tabla que los relaciona, la de permisos. Le estamos dando permiso a este rol para usar este recurso. Entonces, GAM puede manejar, una vez que le indicamos que queremos a una KB que utilizar GAM, por defecto trabaja con una instalación de GAM local. Es decir, hay una base de datos adicional que se agrega. Por defecto, GeneXus la coloca, tiene, por ejemplo, 30 tablas, no me acuerdo cuántas. Después lo vamos a ver. Pero esto da una administración del módulo de seguridad. Está como objetos GeneXus dentro de la KB GeneXus. No los podemos, salvo algunos que están específicamente puestos para que los veamos como ejemplo de cómo programar dentro de este módulo, para utilizar este módulo. En general no están disponibles los objetos que incorpora, sino que para que los trabajemos, sino que los incorpora como objetos externos. Después les iré mostrando a qué se refiere esta mención de como objetos externos. Es decir, tenemos solo el código binario dentro de nuestra KB y tenemos la forma de saber para cada uno de esos objetos cómo invocarlo, o sea, qué métodos tiene, qué cosas puedo pedirle y qué elementos tengo que mandarle como parámetro, básicamente. Como si fuera una función de la cual no tengo el código. De esa manera disponemos de un conjunto de elementos que nos ofrece GAM. Entonces, pero cuando le dije sí quiero incorporar GAM, me trae todos esos elementos y instrumenta GAM local por defecto. Eso quiere decir que en una base de datos, estas 30 tablas me propone integrarlas a la misma base de datos de la aplicación, ¿sí? la que tiene clientes, proveedores, etc. Con una diferenciación a nivel de una propiedad que es el esquema, es decir, aparece dentro de la misma base de datos, pero en un segmento separado, como que hay una diferenciación, y aparece dentro de la base de datos un grupo de tablas A en un esquema A y otro grupo de tablas, que son las de GAM, en un esquema B. Esquema es una propiedad de la base de datos. Entonces, pero también me ofrece la posibilidad de que yo, la verdad, que las veces que usé GAM, siempre es esto que les estoy por decir, de que todas esas tablas estén en una base de datos separadas. Entonces no tengo ningún conflicto de visualización, de interpretación de ninguna naturaleza. Entonces tengo base de datos, por ejemplo,
DB gestión administrativa, DB gestión administrativa GAM o GAM gestión administrativa, y listo. Ya le cambié el nombre, me creó una tabla y ahí puso las 30 tablas que necesita. Ese es el esquema estándar, pero GeneXus permite, GAM permite otros tipos de autenticación. Por ejemplo, remoto. ¿Qué quiere decir remoto? Que yo puedo tener una KB que tenga GAM nada más, toda la programación de GAM, y que funcione como, como un servidor GAM. Entonces yo cuando estoy programando mi KB, nuestra KB de gestión administrativa, por poner un nombre, le configuro que quiero que use no una instalación local de GAM, sino una instalación remota de GAM, que le apunte a ese servidor donde está instalado GAM y que valide contra ese servidor. Entonces, internamente en nuestra KB no tenemos esa base de datos, porque esa base de datos está en el lugar donde fue instalada una KB con GAM específicamente, y nosotros como KB de desarrollo de una aplicación determinada simplemente utilizamos una autenticación remota. ¿Vieron cómo se usa la autenticación de Google, de Facebook? Bueno, lo mismo, pero en lugar de eso, una específicamente de GAM. En ese servidor, por supuesto, va a estar todo el esquema de usuarios, de recursos, de permisos, etc. Entonces, ya vimos dos tipos de autenticación posible. Y también admite autenticación por los que son conocidos como proveedores externos de identidad. Estos son los que tienen la capacidad de autenticar, o sea, son reconocidos como proveedores de identidad y, por ejemplo, en muchos lugares, estos son todos lugares que son todos sitios que pueden autenticar identidad, y cuando nosotros admitimos que un usuario se registre y se identifique con un proveedor de identidad que no somos nosotros, que no es nuestra aplicación, no es nuestro GAM, bueno, entonces no guardamos toda la información de ese usuario. Por ejemplo, la contraseña no la guardamos en nuestra base de datos, sino que se guardan algunos datos menos. Pero, ¿por qué? Porque la responsabilidad está del lado del proveedor de identidad. GeneXus admite no solo trabajar con GAM local o remoto, sino que también admite trabajar con varios tipos de autenticación. Entonces, el usuario que se registra, después tiene que autenticarse según se registró, pero puede elegir, o sea, puedo poner como estamos acostumbrados a encontrar. También acá, bueno, voy a agregar algo que no está en esta diapositiva después. También otros tipos de autenticación admisibles. Cuando yo digo se puede configurar, a lo que me refiero, después vamos a curiosearlo un poco, es a que tiene un conjunto de tablas que se ocupa de esto. Así, yo les hablé hasta ahora de las tablas de GAM, que son roles, usuarios, permisos, nada más, pero tiene un montón de otras tablas. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de autenticación que vamos a admitir? Entonces ahí yo puedo hacer o sea, inserts de registro, y cada uno será un tipo de autenticación diferente con la configuración que requiera. Yo puedo declarar que un tipo de autenticación sea un servicio web, un web service, ¿sí? De tipo SOAP. También puedo declarar que un tipo de autenticación sea otro programa customizado que está en X lugar y que también se admite que funcione como proveedor de identidad para esto, que se administre la seguridad desde ahí. Algo que agrego, porque no aparece ni acá ni en otro lado, es que también admite el OTP, la autenticación de única vez, ¿no? También admite ingresar a una aplicación de esa manera.
¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Sí, Víctor, una Dale. pregunta. En el caso de que, ejemplo, en una aplicación interna se requiera realizar la validación contra los usuarios del LDAP, en ese caso se tomaría por la opción que nos estaba mostrando de Legacy Custom Providers. Volví a repetirme la pregunta. Sí, yo tengo una autenticación Ah, interna sí, 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 ahora. Llegué al final de tu oración ahora, con respecto a Tardia, sí. Sí, por el método custom lo resolves. Ok, de acuerdo. Luego, cuando pensamos en, déjenme ver esto, acá tengo, bueno, diferentes funcionalidades básicas y quiero refrescar a qué se refiere esta diapositiva, pero ven que acá está mostrando cuáles son todas las cosas sobre las cuales a mí me interesaría generar algún tipo de control de acceso. Como les dije antes, no es solo el web panel de speakers, por ejemplo, como muestra acá, sino que a mí me puede interesar, porque yo puedo considerar que una vez que le otorgo permiso a alguien, para entrar al web panel, que puedo considerar que podría hacer todo. Entonces, no es así. A veces sí, pero a veces puede ser que yo quiera hacer una distinción y permitirle la visualización de la grilla, registrar una inserción, una alta, pero a lo mejor no le quiero permitir ni modificar ni eliminar. Y no es que quiero eliminar esas funcionalidades del web panel, no. Otro rol a lo mejor sí puede. Así que todo ese tipo de cosas va a terminar siendo registros en la tabla de recursos. No solo va a haber un registro por el web panel de speakers, por el www speakers, sino que va a haber algún registro distinto, que no se va a llamar así como les digo, pero por www speaker-insert, www speaker-update, etcétera, y después cada uno de esos va a estar incorporado en la tabla intermedia de relación entre roles y permisos, roles y recursos o no. Entonces, esa es la manera en que vamos a trabajar. Nosotros hasta ahora apenas hemos curioseado en el trabajar con, y lo haremos, no en la próxima clase, pero lo haremos la semana que viene, y vamos a refrescar, la vez que pasamos por ahí vimos que una diferencia con el entorno web en el planteo es, en el entorno web nosotros vemos una fila, un web panel, donde en cada fila vemos el update, el modificar, el link a modificación, el link a la eliminación, y también un autolink que nos lleva a la visualización, y arriba de la grilla vemos el botón que nos lleva, o el link que nos lleva al agregar. En el entorno mobile es distinto. Nosotros entramos a una lista que tiene la visualización y la inserción disponibles ahí, nada más. Si yo quiero acceder a la posibilidad de modificar o eliminar, tengo que sobre esa vista meterme y acceder a una pantalla, en la lista, meterme a visualizar un registro, y ahí sí tengo la posibilidad, desde dentro de la pantalla de view de un individuo, de pasar al modo modificación o eliminación. Pero todo eso, que desde el punto de vista de interfaz es diferente, desde el punto de vista de seguridad se maneja de manera similar. GeneXus nos provee, nosotros vamos a ver, una interfaz web
donde configurar todo esto que yo les estoy diciendo, donde yo les dije hasta ahora, donde ingresar los roles, donde ingresar los usuarios, donde ingresar los, donde ingresar los recursos. En realidad sí tenemos una interfaz donde podemos ingresar los recursos, pero ahora les voy a contar que esa tabla, la de recursos, se alimenta automáticamente sin que nos demos cuenta. También le podemos agregar recursos. Ahora voy a decir en qué situación me puede interesar. Pero además de esa interfaz web, GeneXus nos va a proveer una API con propiedades y métodos, porque yo les dije, hay una base de datos con, no sé, 30 tablas, no sé cuántas tablas tiene, les dije 30 por decir, con un montón de tablas, pero también tiene métodos y propiedades, ya que no podemos abrir los objetos que incorpora, como les dije, salvo algunos específicamente pensados para nosotros, y tampoco podemos recorrer las tablas. No podemos hacerlo con un for each. Entonces, a través de la API podemos, por ejemplo, preguntar por el valor de un rol, de un usuario, si tiene un usuario permiso para acceder, de manera programática estoy diciendo. De todo esto, si quisiéramos, por ciertas necesidades puntuales, podemos hacerlo utilizando métodos y propiedades que nos ofrece esa API, que la curiosearemos superficialmente. A ver si acá hay algo más. Bueno, ahora vendría a mirar por dónde se hace esto. Quiero ver si hay algo más que nos valga la pena. Bueno, vamos a ir haciéndolo. No ustedes, yo. Ustedes lo hacen la clase que viene, van a hacer algo de esto. Estamos por acá. Voy a abrir una clave, vamos a crear una clave nueva. No, ustedes hoy no hagan nada de esto, por favor. Voy a crear una KB nueva. Le voy a poner GX GAM 05 porque tengo algunas KB que tienen GAM por diversas razones. Voy a crear una KB. No voy a agregar registro, voy a crear un par de transacciones simples simplemente para que podamos hacer seguimiento de qué va a suceder. Transacción 1, país código, numérico de 4, sin dominio, sin nada, país nombre, carácter, la grabo. Transacción 2, cliente código. ¿Por qué yo les digo no lo hagan sobre la KB que tienen? Porque el procesamiento, desde más de un punto de vista, cuando tiene seguridad, la primera vez tarda un montón, pero después también tarda más que antes. Y mejor para todos nosotros que ustedes puedan trabajar con la performance de la especificación y la compilación que conocen y no que se les lentifique porque está incorporando todas las veces algo relacionado con la seguridad que, créanme, genera una demora adicional. Entonces, en el procesamiento del trabajo. Por eso, vale la pena por lo menos tenerlo presente. Entonces, por eso yo les digo, no lo hagan en la KB en la que están trabajando. Bien, hasta acá está. Voy a aplicar Pattern para web. Después le aplicaremos para mobile, porque ahora lo que me interesa, bueno, vamos a aplicar, sí, para web. Después le aplicaremos para mobile, para ver también cómo funciona. Pero me interesa más el esquema de seguridad
de manera genérica en este momento, y luego las particularidades que puede tener para mobile. Voy a venir al backend y voy a... No le voy a poner acá, esperen. Sí, vamos a ponerle así. Create database, listo. Entonces vamos a ir mirando. Voy a impactar, no le apliqué nada todavía y vamos a mirar acá qué es lo que nos va presentando. ¿Dónde es que se indica? Lo primero que yo tengo que indicar, vamos a esperar que termine, es quiero trabajar con seguridad integrada. Quiero trabajar con seguridad integrada. Entonces ahora vamos a ir a dónde lo tengo que hacer. A nivel versión, ustedes lo tienen. Recuerden que cuando yo digo a nivel versión, hay una versión, un nivel KB, Knowledge Base, y un nivel versión. Los que tengan versión full van a tener el nodo preferencias separado de KB Explorer, van a tener el mismo esquema que yo, pero los que no, tienen todo adentro de KB Explorer. Ustedes tienen un nodo, tienen dentro de KB Explorer, a partir de este nodo, van a tener un nodo, pero no es ahí donde yo les digo que tienen que mirar esto, sino los que tengan GXLearning, ¿sí? O GXLearning, dentro de Java Explorer tienen el nodo de más arriba, abajo van a encontrar NetSQL Server, pero el nodo de más arriba es el nodo de versión, ¿está bien? Así que ustedes lo pueden mirar ahí. Yo lo voy a mirar desde acá, pero desde acá, ustedes también dentro del nodo principal, que es el del nivel versión, van a encontrar otro que es el del entorno, pero ahora nos paramos a nivel versión. Y yo tengo una propiedad que dice, ¿querés incorporar seguridad integrada? ¿Sí? Que esto es lo que nos está mostrando la diapositiva. Y hay que decirle que sí. Cuando yo le digo que sí, empiezan a pasar cosas. Me dice, ¿querés incorporar? Entonces me da este alerta. Bueno, vamos a incorporar el esquema de seguridad integrada que es GNexus Access Manager, CAM, los componentes, todo eso. Vas a poder manejar usuarios, roles, permisos, controlar, bla, bla, bla. Y vamos a empezar a elegir algunos detalles. ¿Por qué no me marca panels ahora? Porque de lo que tengo construido hasta ahora, yo apliqué Pattern Paraguay nada más, solo me está diciendo, me encuentra que necesita incorporar la seguridad para web, pero después cuando aplique el pattern para mobile o cree un panel, va a también incorporar los elementos de seguridad para panel. Básicamente me pregunta si quiero incorporarlo o no. Vamos, y me dice, este módulo, GNexus cada tanto lo actualiza con los upgrades. ¿Vos querés que lo actualice internamente, automáticamente, o tengo posibilidad de hacer actualizaciones de acuerdo a esta pauta? ¿Querés incorporar, bla, bla, bla? Esto le voy a decir que sí. Por ahora le voy a decir que sí.
Después, cuando quiera, incorporaré la parte móvil y se integrará de manera casi transparente para nosotros. Entonces ahí, GeneXus está incorporando un montón de cosas. Vamos a mirar acá qué hace. El segundo, ven, yo voy a poder ir a encontrar algunas de las cosas que GeneXus incorpora mirando en KB Explorer. Voy a poder mirar. Voy a poder mirar. A ver si acá me muestra lo que... Bueno, vamos a ver si acá termino. No, tarda un rato. Vamos a ir mirando a ver si me deja por lo menos mostrarlo. Una vez que hicimos esto, yo me paro acá, en las propiedades de abajo se me habilita para decir, bueno, espera, si vos vas a trabajar con seguridad integrada, entonces por defecto queremos el nivel de autenticación, pero vos decime cuál querés, ¿sí? Como por defecto para la aplicación. Entonces, nosotros vamos a elegir, ya que no es que nos vamos a meter integralmente, pero vamos a elegir autorización. Una vez que... acá ya lo hizo, así que voy a elegir autorización. Una vez que elijo autorización, hace algunas cosas más y ya nos habilita el acceso para definir todas las características que hemos mencionado sobre permisos, roles. Algo que quiero mencionar antes de que cierre el encuentro de hoy. Ustedes saben que en la tabla de usuarios va a haber un usuario por defecto admin y los demás, y un usuario, sí, el admin. Y en los roles va a haber dos roles por defecto, uno que es el rol administrador y otro que es un rol desconocido, que es un rol, un perfil mínimo. ¿Vieron para los sitios que permiten autorregistración de los usuarios? Bueno, que pueden acceder con un perfil mínimo, de hacer nada o prácticamente nada. Y después, por supuesto, se le puede habilitar cosas a los usuarios que se autorregistran. Después podemos agregar roles. En cuanto a los recursos, yo les hablé de una tabla de recursos y les dije, GeneXus agrega automáticamente todo esto. Cuando yo les digo, quiero usar, lo voy a hacer la clase que viene, cuando haga el nivel de autorización, GeneXus recorre, ahora tengo solo programas web, pero va a recorrer y va a ver por cada permiso que crea que vale la pena, que amerita, yo les voy a decir cuáles son, los web panels, por ejemplo, ameritan por cada web panel crear un registro en esa tabla de recursos. Y lo hace GeneXus automáticamente. Para todo lo que en realidad crea uno para web panel, uno para el insert, otro para el update, otro que se llama control total, es decir, por el www del cliente y la transacción de cliente, las posibilidades que tiene, va a agregar varios registros a la tabla de recursos, por país también. Entonces, todo eso que por defecto sería pertinente para nosotros querer asociar a un rol o no, o sea, permitirle a un rol o no, hacer algo con ese objeto, con esa función, GeneXus ya lo declara como recurso disponible para permitir el trabajo con eso o no. Y entonces nosotros vamos a ver que podemos asignar el total, hay un permiso que se llama full control, ahí arrastra a todos los demás por herencia, o poder asignar algunos permisos muy específicos para un rol determinado. Chicos, hasta acá, ¿hay preguntas? No por acá. No, señor. Esto de explicar, de hablar de los esquemas de seguridad, tiene mucho que ustedes ya saben. O sea, lo saben o de otros sistemas o de sentido, que conoce GAM y que habla, pero o de sentido común o de usarlo en otros sistemas. Acá lo que nos interesa es poner en la caja conceptual correcta y tenemos que profundizar un poco, ¿no? O sea, esto es como nos estamos metiendo, pero conocer dónde está cada cosa en GAP, ¿sí? Como para poder configurar, no con minucioso nivel de detalle, pero sí tienen que saber cómo estructurado, porque hay cosas que permite y hay cosas que no, hay cosas que las plantea de manera A y no de manera B, y dentro de ese nivel superficial
tenemos que aprender algunas cosas que son propias de GAN y que no son iguales en todos los modelos de control de acceso. Chicos, nos vemos la semana que viene. Yo voy a, quizás, de lo que ya vimos, quizás ya les empiezo a pasar en los próximos días algo de ejercitación. De acuerdo que para que intercambiemos opiniones, la manera de trabajarla va a ser, un minuto más la robo, la manera de trabajarla va a ser, yo tiro un ejercicio, lo voy a subir a nuestra carpeta y les digo, acabo de subir un ejercicio de tal cosa. Y lo que espero es que empiecen a opinar acá. Para mí, pero opinar con fundamento. Con fundamento no quiere decir que estén bien. Quiero decir, para mí la respuesta correcta es la C. Eso yo ni lo considero. O sea, para mí es la C porque dice que tal cosa, yo descartaría, bueno, eso sí, no importa si está bien o mal, porque que esté mal es parte del camino que tenemos que recorrer para construir el conocimiento entre todos. Pero eso de, no buscamos con esto saber cuál es la respuesta correcta, sino llegar a la respuesta correcta entendiendo por qué las otras no. Entonces, sobre ese diálogo yo voy a esperar que ustedes opinen más de uno y después en el momento que me parezca opino yo y vamos redondeando la idea. Han opinado bien, fueron para este lado o tal cosa no. Lo que me parezca pertinente para sumar a los comentarios que ya hayan dicho ustedes y de esa manera vamos a cerrar ese ejercicio y subo otro y así y empiezo a subir. ¿Listo, gente? Vale, Muy bien. Sí, Listo. señor. Sí, gracias. Chao, chicos. Vale, listo. Nos Que vemos. tengan Hasta buena luego, tarde. gracias. Buenas tardes. gracias. Buena tarde. So, Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.